Bueno, en esta sección vamos a ver la introducción a la composición corporal, algo breve, no tan profundo. Y por otro lado, haremos énfasis en los equipos de impedancia debido al interés que generó la sesión pasada. ¿Por qué nosotros medimos composición corporal? Porque, a diferencia de la antropometría, la composición corporal nos puede hablar de los componentes a nivel atómico, molecular o tejido que tiene nuestro cuerpo. Mientras que la antropometría solo nos habla de las proporciones o dimensiones de los segmentos corporales, del peso total y del tamaño. Y en el clásico ejemplo que vemos aquí, se representa un método de composición corporal que se llama hidrodensitometría, que fue uno de los primeros allá por la década de principios de los 50. Se conoce que cosas o elementos como el oro o como el plomo tienen una diferente densidad, que los cuerpos tienden a flotar en mayor o menor medida dependiendo de su densidad. Entonces, en este ejemplo vemos que en un sujeto o en dos sujetos que están inmersos en una tina con la misma cantidad de agua, están sentados sobre una silla que a su vez tiene una báscula incorporada que mide el peso bajo el agua. Entonces, ahí podemos ver de forma inmediata que el sujeto con mayor musculatura se hunde más que el sujeto con mayor tejido adiposo, pero cuyo tamaño es igual porque los dos tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, el sujeto más musculoso se hunde más en el agua porque es más denso, mientras que la grasa corporal es menos densa, hace que el sujeto flote. Por lo tanto, al final, la densidad que nos va a arrojar el equipo, ¿verdad? Es diferente. Y esa densidad que luego se incorpora a una de las fórmulas, por ejemplo, de Durden o antropométricas, nos va a dar un porcentaje de grasa corporal distinto. Entonces, el porcentaje de grasa diferente será debido a la diferente densidad de los cuerpos de los sujetos. Entonces, podemos ver que el sujeto con más masa muscular de la izquierda, aunque tiene un índice de masa corporal más elevado, no necesariamente es perjudicial, ya que su porcentaje de grasa es de 15% más. Y bueno, comparado con el otro sujeto, cuyo porcentaje de grasa es 35, aún con el mismo peso, pues resulta en una, como decíamos, densidad diferente y composición. Por lo tanto, la masa libre de grasa, ustedes pueden ver ahí que es el componente de nuestro cuerpo que no tiene grasa. Podemos ver que es mayor en el sujeto musculoso y menor en el sujeto con más adiposidad. En resumen, de esto se encarga la composición corporal, de distinguir entre dos sujetos o dentro de un mismo sujeto de qué está compuesto más allá de su peso o tamaño corporal. No hay un consenso en la definición de composición corporal. Algunos autores mencionan que es una cuantificación en vivo de los diferentes componentes corporales, la relación cuantitativa entre ellos y los cambios que estos componentes eh, presentan debido a diversos factores de influencia. Por otra parte,
hay otros que comentan que la composición corporal se centra en estimar cuantitativamente los compartimentos intrínsecos del cuerpo humano, es decir, desde el nivel atómico hasta el tejido, y evaluar el estado nutricional y las necesidades energéticas de un individuo. En pocas palabras, la composición corporal, nosotros el estudio lo podemos dividir en diferentes niveles. Y estos niveles en general se manejan en 5, que son el atómico, el molecular, el celular, el tejido sistema y el cuerpo entero, que ahí vendría a ser el peso, las circunferencias, por ejemplo, las dimensiones del brazo. Y para nosotros, el mayor componente de interés es el tejido sistema, ¿verdad? Porque ahí está representado el tejido adiposo, el músculo esquelético, que son de los dos principales componentes de interés tanto en deporte como en clínica. Pero la realidad es que la mayoría de los métodos, incluyendo las ecuaciones antropométricas y los equipos de impedancia, no trabajan a este nivel, trabajan a nivel molecular. Entonces, aquí uno de los mitos que tenemos es que cuando nosotros estimamos o medimos la composición corporal con una báscula de grasa corporal, lo que nos está dando la grasa, lo que nos está dando la báscula de grasa no es el tejido adiposo, son o es una estimación de los lípidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ahorita les va a quedar más claro, pero la mayoría de los equipos trabajan a este nivel por el principio con el que fueron creados. El único equipo que podría trabajar a nivel de tejido sería la resonancia magnética o la tomografía. Entonces, vamos a dejarlo un poquito más claro. En unas ecuaciones para predecir el porcentaje de grasa, por ejemplo, estas que incluyen el pliegue de tríceps y la edad, el resultado que nos da es porcentaje de grasa, pero no a un nivel de tejido, es a nivel molecular. Es decir, no nos está dando kilos de tejido adiposo, nos está diciendo que son los kilos o el porcentaje de grasa corporal, es decir, de lípidos corporales, donde la mayor parte de los lípidos corporales que tenemos son triglicéridos. Otro equipo, el BOT-POD. En este equipo, el resultado tampoco es tejido, es grasa corporal a nivel molecular. Otro más, el DEXA. Cuando nosotros medimos el porcentaje de grasa en un equipo DEXA, nos da la cantidad de lípidos, no la cantidad de tejido. Por más que diga el equipo que está examinando en una región en términos de tejido, no lo hace. O sea, lo que nos da es una estimación en términos moleculares. Por eso es que se usa el DEXA para validar equipos de bioimpedancia y ecuaciones. Porque si no sería comparar peras con manzanas. Entonces, si asumimos que el DEXA puede darnos un resultado en términos moleculares, ¿es compatible entonces o es válido validar ecuaciones antropométricas o de impedancia contra el DEXA? Porque están midiendo lo mismo. Por otra parte, hablamos de que la resonancia magnética podría ser el único método que en realidad nos podría dar datos cuantitativos acerca de la composición corporal en términos de tejido, o sea, tejido esquelético, tejido óseo, tejido graso, tejido subcutáneo, ¿verdad? Es la resonancia magnética junto con la tomografía, pero mientras no se use un software, solo nos está dando una imagen. Nosotros necesitamos un software para poder procesar las imágenes y entonces, como si fuera Paintbrush o y entonces, como si fuera una aplicación para colorear, nosotros empezamos a distinguir las imágenes donde hay más tejido muscular y el software se va encargando de darnos
la cantidad en kilos de tejido. Entonces, por eso se necesitan diferentes imágenes o cortes para poder obtener un volumen y a partir del volumen una cantidad en kilogramos. Porque si solo observamos un solo corte, podemos obtener una cuantificación, pero solo en cuanto al área, como centímetros cuadrados. Esto es grasa, a lo que les decía. La masa grasa son principalmente lípidos y 90% de todos los lípidos son triglicéridos. ¿Por qué? Porque se encuentran principalmente almacenados en el tejido adiposo. Entonces, ¿cómo se encuentran almacenados? Les decía, principalmente el 90% en triglicéridos y lo demás, por ejemplo, en fosfolípidos, lípidos estructurales y colesterol. Estos tres últimos serían parte de la grasa esencial que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de masa grasa, son los lípidos, es decir, la cantidad de grasa que está incorporada dentro de los adipocitos. Si nosotros hablamos de kilogramos de tejido adiposo, ya no hablamos solo de lípidos, sino de otras estructuras. Entonces, esto sí es tejido adiposo. El tejido adiposo solo tiene 83% de grasa, o sea, de lípidos, 2% de agua, 15% de, perdón, 2% de proteína, 15% de agua y otras sustancias. Y nosotros pensamos que es la impedancia y las ecuaciones, pensamos que nos dan resultados de la cantidad de tejido adiposo y no. Nos dan como resultado el contenido de grasa dentro del tejido adiposo. Entonces, a veces es difícil de asimilar porque los equipos de impedancia, por ejemplo, dicen, bueno, dicen grasa, no dicen tejido adiposo, pero en la parte de músculo sí llegan a decir masa muscular y no es masa muscular en lo que están midiendo. Es parte del peso de todo el cuerpo que no es lípidos o que no es grasa. Entonces, como les decía, es un poco difícil de entender, pero si nosotros hablamos en términos moleculares, tenemos la grasa, agua y proteínas. Si nosotros sumamos agua y proteínas, tenemos lo que es la masa magra, que en los equipos de impedancia se interpreta como masa muscular, pero que no lo es, porque para decir masa muscular estamos hablando de tejido. Entonces, en resumen, el porcentaje de grasa es la masa grasa relativa al peso corporal. Los lípidos esenciales son lípidos no grasos, o sea, lípidos que no son triglicéridos y que son estructurales como la esfingomielina y los fosfolípidos. La grasa subcutánea es el tejido adiposo bajo la piel, pero es mejor decir que es tejido adiposo subcutáneo, igual que el tejido adiposo abdominal, pero generalmente lo llamamos como grasa visceral o grasa abdominal. Igual los equipos de impedancia no te dan los kilos de tejido adiposo visceral, sino te dan la grasa visceral que está contenida. A menos que el método de referencia con el que estén prediciendo se haya tomado de resonancia magnética. Luego tenemos la masa libre de grasa, que es todo lo que no es grasa. ¿Y qué es todo lo que no es grasa? Pues el agua, las proteínas y los minerales. Y la masa magra es un término muy controversial porque tanto en artículos como en las básculas, les decía, se traduce como masa muscular, pero no lo es. En realidad, a la masa magra, estrictamente, se le debe retirar la grasa esencial y ya estaríamos hablando de masa magra. Pero ustedes lo van a seguir oyendo
o leyendo en los libros, como que la masa magra es la masa muscular, o cuando le quitas los minerales óseos o la cantidad de hueso. Entonces, depende del contexto en el que esté escrito o donde lo estén leyendo. Y bueno, entonces, en cuanto a los métodos, tenemos los métodos directos, que el más directo de todo, con el cual podemos solo obtener una medición, ya no es estimación, es medición de nuestra composición corporal, es con un análisis de cadáveres, que por supuesto no es práctico, pero tenemos como opción, aunque no muchos los consideran directos, la resonancia magnética y la tomografía, que decimos que requieren softwares. Por otra parte, tenemos los métodos indirectos, o sea, derivados del análisis de cadáveres, que son el DEXA, el BOT-BOT y la antropometría. Y por otra parte, tenemos los métodos doblemente indirectos. Acá ya usan ecuaciones. Entonces, cuando un método es doblemente indirecto, generalmente usa ecuaciones o está validado a través de un método indirecto. Entonces, ahí tenemos la bioimpedancia eléctrica, las fórmulas antropométricas, no los pliegues, porque los pliegues son métodos indirectos. De alguna forma nos dicen el grosor de un pliegue cutáneo. Nos dicen el grosor. Pero cuando nosotros queremos estimar la cantidad de grasa exacta, usamos fórmulas y se convierte en un método doblemente indirecto. Y así otros métodos como el escáner corporal 3D, que también usa ecuaciones para después predecir la composición corporal a través de un escáner por infrarrojo. Bueno, aquí está la diferencia entre masa libre de grasa y masa magra, aunque no voy a hacer mucho énfasis. Solo decir que cuando hablamos de los resultados en un InBody o en una tanita, estamos hablando de triglicéridos, cuando dicen grasa, minerales, cuando dicen minerales óseos, agua y proteína. Y cuando combinamos la proteína con agua, nos da como resultado la masa magra o el músculo que se interpreta en las tanitas. Ya que no podemos acceder a un estudio de cadáveres, lo único que nos queda es hacernos un estudio que nos aproxime a esa medición. Si nosotros combinamos varios métodos indirectos, podemos obtener una estimación más exacta de nuestra composición. Esto se conoce como método o modelo de 4 compartimentos. Porque si nosotros usamos la DEXA, cuyo examen está en 650 pesos, nosotros de ahí obtenemos los minerales óseos. Ya tenemos un componente molecular. Con el BOT-BOT nosotros obtenemos la densidad que equivale a la grasa corporal. Y con otro análisis que se llama dilución con deuterio, que es como un examen de glucosa, nosotros obtenemos la cantidad de agua corporal. Y si ya tenemos agua corporal, grasa y minerales, solo nos queda un componente que es residual y que es básicamente lo que es proteína y glucógeno. Entonces, cuando combinamos todo esto en una fórmula, podemos obtener un porcentaje de grasa más exacto, que entonces lo podemos comparar con nuestra báscula de preferencia. Pero como vamos a ver, no necesariamente las básculas más caras van a ser más parecidas a este método. Entonces, hasta que no se hagan un examen como este, no van a poder saber en realidad cuál es su porcentaje de grasa real. Ahora, hablemos ya en términos de las situaciones que pasan en la consulta nutricional. Cuando nosotros evaluamos a un sujeto, ya sea para ganar masa muscular o frecuentemente, como nos va a pasar, perder grasa y peso, sabemos que la cantidad
o la calidad del peso perdido depende del adecuado balance entre lo que se pierde de masa magra y masa grasa. Entonces, lo que generalmente usamos es el peso y el porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces, ahí pasamos a la composición corporal porque necesitamos saber cuánto se está perdiendo de grasa y no solo de peso. Entonces, utilizamos ecuaciones antropométricas o un analizador de grasa. Pero lo más importante es que se piensa que el porcentaje de grasa es el método o la variable más importante para interpretar y darle los resultados a un paciente. Y vamos a ver que no lo es así. El porcentaje de grasa para un diagnóstico sí nos puede servir, pero para un seguimiento no. Por lo siguiente. Y la pregunta es, ¿qué le dices a un paciente que perdió peso pero que no bajó el porcentaje de grasa? Porque eso puede pasar. O ya les ha pasado. ¿Qué le dices a un paciente que perdió peso pero aumentó su porcentaje de grasa? Algo todavía más crítico. Más allá de que ya tengamos controlado todo lo relacionado a la ropa, el ayuno y las condiciones en las que se va a presentar el paciente, estas son cosas que a nosotros nos llegan como preguntas de los alumnos cuando están evaluando a sus pacientes y que tal vez a ustedes ya les ha pasado. Vamos a ver que no es ninguna conspiración metabólica del cuerpo, ningún karma, ni algo que tiene explicaciones fisiológicas, ¿verdad? Por la dieta. Es algo más simple. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos un sujeto que ha ganado, después de cierto tiempo, grasa corporal, pero no ha perdido peso. O sea, su composición corporal nos indica que ha ganado kilos de grasa y ha subido porcentaje de grasa corporal. Y que por lo tanto perdió masa magra, perdió 2 kilos de masa magra y subió los kilos de masa grasa. Por lo tanto, el porcentaje de grasa sube. Creo que aquí no hay ningún problema, lo podemos entender. Simplemente tuvo una recomposición que no fue favorable. Pero ¿qué pasa después? Cuando ya tenemos un efecto en el peso, cuando pasamos de 70 a 60 kilos, pero no ha cambiado el porcentaje de grasa. Pero sí hay una pérdida en kilos de grasa. Aquí, de hecho, lo que vemos es una pérdida de cerca de 5 kilos de grasa, pero nos quedamos con el mismo porcentaje de grasa después de un tiempo. O sea, que puede ser 15 días, un mes, el tiempo que sea. Esto es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente ha perdido peso, pero no ha perdido porcentaje de grasa. Pero sí ha perdido kilos. Eso es lo que pasa cuando solo miramos el porcentaje de grasa. Y aquí vemos que no es más que una cuestión matemática. El 100% ya no era lo que era antes. Ya no son 70 kilos. Ahora el 100% son 60 kilos. Y como la cantidad de grasa en kilos ha cambiado respecto a la masa magra, el porcentaje de grasa, en este caso, de forma coincidente, es lo mismo. Sí ha habido un cambio en la composición corporal, pero como el porcentaje de grasa no es un buen indicador de seguimiento, y lo vemos aquí, pues no refleja ningún cambio. Por el contrario, si vemos los kilos, efectivamente hay un cambio. Esto es importante porque nos puede pasar y un paciente puede pensar, si nosotros solo estamos acostumbrándolo a darle el porcentaje de grasa, pues a que cuando lo vea y no vea cambio, se espante o diga qué pasó, si acabo de pesar menos, pero no cambió mi porcentaje de grasa. Bueno, hay que enseñarles a que también
los kilos son importantes de ver. ¿Por qué? Porque en el siguiente caso, que es el más dramático, el porcentaje de grasa sube, pero igual perdió grasa en kilos. O sea, de 30 kilos bajó a 27 y de 43 subió a 45 kilogramos. Y aquí es cuando los compañeros nos dicen que, bueno, que posiblemente un cambio en el metabolismo o en la forma en que asimilaban las grasas y las proteínas, no. Simplemente es una cuestión matemática de cambio. Aquí vimos que la pérdida de masa magra todavía fue mayor. Perdió 10 kilos, pero perdió más masa magra. Posiblemente el resultado de una mala dieta, donde en términos restrictivos no se compensó con suficiente proteína. Podría ser. Pero esto es uno de los efectos que también podemos ver. Hay cambio de peso, hay disminución en la grasa, pero como hubo un mayor cambio en la masa magra, el porcentaje de grasa resultante en la segunda medición es más alto, porque cambia otra vez el 100%. Entonces, ustedes hagan la regla de 3 y les van a dar, en cada uno de los casos que vimos, el porcentaje de grasa que estamos viendo. Sueles hacer la regla de 3 para comprobar estos resultados. Entonces, por eso, para diagnóstico sí, pero no para seguimiento. Y entonces, por eso hay que tener cuidado cuando le damos los datos a los pacientes, cuando estamos perdiendo peso, cuando estamos ganando peso, cuando los estamos siguiendo después de una enfermedad, en sujetos con diferente estatura, etc. Y bueno, aquí me voy a regresar tantito. No solo son los kilos, sino ya cuando nosotros queremos compararnos con tablas de referencia o queremos clasificarnos, o sea, sí perdí tantos kilos de grasa, pero en realidad, ¿cómo me encuentro ahorita? ¿Bajo, alto, en el límite? Bueno, ya para compararnos con tablas o con otros sujetos, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con el índice de masa corporal. Cuando nosotros nos comparamos con una persona, no sé, si nosotros pesamos 60 kilos y medimos 1,65 y nos comparamos con una persona que pesa 80 kilos y que además mide 1,85, la comparación del peso no es justa porque somos de diferente estatura. Pero ¿qué pasa si dividimos el peso entre la talla en metros al cuadrado? Ahora sí ya podemos comparar a cualquier sujeto, no importando su estatura. Por eso la clasificación de índice de masa corporal o los límites son para todos iguales, porque ajustas el peso por la talla. Entonces, ajustamos la grasa corporal por la talla y la masa libre de grasa por la talla. Así ya nos podemos clasificar. Si no lo hacemos, fíjense lo que pasa. Aquí tenemos otra vez dos casos y podemos ver dos sujetos que aparentemente pesan lo mismo. Casi tienen lo mismo de grasa corporal, el mismo porcentaje de grasa corporal y la misma cantidad de masa magra. Entonces, aquí podríamos decir, pues yo no veo ningún problema, los dos parece que están bien, ¿verdad? O sea, pesan lo mismo, tienen la misma composición, pero, detalle, el sujeto B en realidad mide 185. Es decir, que mientras el sujeto A, que pesa 70, con una estatura de 170, pudiera parecer que su estatura corresponde a su peso, en el sujeto B no, el sujeto B es muy alto y tiene un menor peso. Entonces, ahora sí ya tenemos problemas porque ya metimos la talla y vemos que el sujeto B sí está en problemas. El sujeto A es un sujeto bien nutrido, mientras que el sujeto B lleva 3 meses con inanición, ¿verdad? Pero como los comparamos en el peso y ya que uno es más alto, pues parece que nada pasa si solo vemos los datos. Si vemos al paciente, obviamente vamos a ver que está mal, pero si solo nos presentan los datos, no. Entonces, por eso debemos dividir la grasa entre la talla en metros al cuadrado y así obtenemos el índice de masa grasa, que es como el índice de masa corporal.
Y por otro lado dividimos la masa magra entre la talla y tenemos el índice de masa libre de grasa. Si ustedes suman el índice de masa libre de grasa y el índice de masa grasa, les va a dar el índice de masa corporal. Es una forma de comprobar que lo estamos haciendo bien. Ya viéndolo de otra forma, el sujeto es simplemente más alto y esa proporción en el tamaño ya se vuelve un factor o un problema porque vemos que su peso y su composición en realidad no corresponde al de una persona sana. Observen que mientras el índice de masa libre de grasa es 21 en el sujeto A, en el sujeto B es 17. 17,7. Aquí tenemos algunos puntos de corte para el índice de masa grasa. Entonces, y para el índice de masa libre de grasa. Vamos a checar el límite de masa libre de grasa y nos dice que si es menor a 17, el sujeto está en riesgo de desnutrición. ¿Y cuánto teníamos en nuestro sujeto? 17,7. Mientras que en el sujeto A nos lleva 21. Entonces ahí comprobamos que el sujeto ya está en riesgo. Entonces ya podemos comparar